Hola, mi nombre es Natalia y este es el capítulo 7 de mi libro Construye tu mente o alguien más lo hará. Capítulo 7. Invéntate un alter ego. El hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Robert Louis. A comienzos del siglo XIX, cuando la humanidad aún creía que la inteligencia tenía género y que el cerebro femenino servía principalmente para bordar, rezar y asentir con elegancia, nació en Irlanda una persona llamada Margaret Ann Bulkley. Margaret tenía un problema grave. Pensaba, y no solo pensaba, era curiosa. La clase de curiosidad que incomoda a cualquier sistema social bien organizado. Porque hace preguntas donde se supone que solo debe haber obediencia. Margaret quería estudiar medicina, quería entender el cuerpo humano, curar enfermedades y salvar vidas. Pero el mundo del siglo XIX tenía una estructura muy clara. Los hombres estudiaban medicina, las mujeres podían enfermarse y confiar en que algún hombre que hubiera estudiado medicina supiera qué hacer. Era un sistema muy eficiente para mantener el orden, sí. Las universidades no aceptaban mujeres, el ejército tampoco. Y la medicina importante, la que investigaba, viajaba y operaba, estaba profundamente ligada al ámbito militar. No había forma de que Margaret lograra la forma de cumplir sus sueños. Así que el mensaje era bastante directo. Tu cerebro no está autorizado. Margaret recibió esta noticia con la paciencia habitual de las personas inteligentes frente a las reglas absurdas. Ninguna. No es que no se puede lograr el objetivo, más bien hay que cambiar el plan para lograrlo. Así que decidió hacer algo que hoy llamaríamos radical y que en aquella época era prácticamente una herejía social. Desapareció y en su lugar apareció un joven llamado James Barrie. No fue magia, fue algo mucho más peligroso, inteligencia aplicada. Cabello corto, ropa masculina, otra forma de caminar y otra forma de hablar. Y sobre todo, un hombre que abría puertas que el anterior cerraba con una velocidad casi científica. Barrie llegó a la Universidad de Edimburgo, uno de los centros médicos más prestigiosos de Europa. Y ocurrió algo fascinante. El mismo cerebro que había sido considerado incapaz de estudiar medicina cuando pertenecía a Margaret, fue inmediatamente aceptado como perfectamente competente cuando pertenecía a James. La ciencia social tiene estos misterios. Barrie estudió medicina y se graduó en 1812, lo cual demostró algo muy interesante. El problema nunca había sido la capacidad intelectual. El problema había sido el patriarcado con bata académica. ¿Quién decidió desde un inicio que la mujer tenía una capacidad intelectual inferior para ejercer la medicina? ¿Quién estudió su cerebro y concluyó que no tenía suficientes neuronas? Resulta extraño y profundamente cuestionable el origen de esa idea. Después vino la segunda ironía. Barrie ingresó como cirujano en el British Army.
Eso implicaba viajar por el Imperio Británico, operar soldados heridos, enfrentarse a epidemias y discutir con burócratas que pensaban que la higiene hospitalaria era una extravagancia casi revolucionaria. Barry tenía dos características muy claras. Era un médico brillante y tenía una tolerancia extremadamente baja para la estupidez humana, lo cual lo convirtió en un personaje temido y respetado en partes iguales. A lo largo de su carrera trabajó en distintos rincones del imperio: Cape Town, Malta, Jamaica y India. Donde fuera que llegaba, dejaba la misma reputación: un médico extraordinario y una pesadilla administrativa. Barry tenía la desagradable costumbre de exigir cosas como agua limpia, hospitales higiénicos y soldados tratados como seres humanos, ideas peligrosamente modernas para el siglo XIX. En Cape Town logró algo extraordinario. Realizó una cesárea en la que sobrevivieron tanto la madre como el bebé. En aquella época, eso era casi tan improbable como encontrar una coherencia política en el Imperio Británico. La familia, agradecida, decidió ponerle al niño el nombre de Barry, lo cual significa que en algún lugar del mundo creció un niño que llevaba el nombre de un médico que durante décadas había estado protagonizando el engaño más exitoso del sistema médico imperial. La carrera de Barry continuó ascendiendo durante décadas. Finalmente alcanzó el cargo de inspector general de hospitales, uno de los puestos médicos más altos de todo el imperio. Es decir, el sistema que jamás había permitido a Margaret entrar a una clase terminó colocando a su alter ego encima de su jerarquía médica. Durante más de 50 años nadie descubrió el secreto hasta 1865. Ese año, en Londres, el doctor Barry murió. Y cuando preparaban el cuerpo para el entierro, la persona encargada de lavarlo descubrió algo que produjo una pequeña explosión mental en el establishment médico. El famoso cirujano del ejército tenía anatomía femenina. Durante décadas había admirado su talento. De pronto, el sistema tenía un problema filosófico, porque la historia demostraba algo profundamente incómodo. El sistema no había evitado que una mujer fuera médica, solo había conseguido que tuviera que disfrazarse durante 50 años para poder serlo, lo cual, si uno lo piensa bien, no es precisamente un triunfo institucional. La noticia se propagó entre médicos, soldados y periódicos como un incendio, y el mundo descubrió algo fascinante. El mismo médico brillante que había respetado durante décadas era exactamente la persona a la que jamás habían permitido estudiar. El mismo cerebro, las mismas manos, las mismas operaciones. Solo había cambiado el nombre, y eso bastó para engañar a todo un sistema. Ahora bien, hoy las cosas han cambiado bastante. En la mayoría de los lugares del mundo ya no es necesario inventarse ser un hombre para estudiar medicina. El progreso a veces ocurre, pero eso no significa que las barreras hayan desaparecido, solo se volvieron más sutiles. En el siglo XIX estaban escritas las leyes, hoy muchas veces viven dentro de la cabeza. Se llama miedo al fracaso, se llama inseguridad, se llama síndrome del impostor.
Y sobre todo se llama el qué dirán. Mucha gente no abandona sus sueños porque alguien se los prohíba. Los abandonan porque imaginan las críticas, las miradas o las opiniones de personas que probablemente están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para pensar en ellos. Es una cárcel curiosa, invisible, pero muy efectiva. Y aquí aparece una idea interesante, el alter ego. La expresión significa el otro yo. No es una mentira, es una versión de nosotros mismos que decidimos activar cuando hace falta. Un conferencista activa su versión segura antes de subir al escenario, poniéndose un traje. Un escritor activa su versión disciplinada para escribir, aunque no tenga ganas, con su bolígrafo, gafas y un café en la mano. Un atleta invoca a su versión feroz antes de competir con traje deportivo. Ese personaje no es alguien diferente. Es simplemente una posibilidad que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser utilizada. Por eso, muchas personas usan pequeños rituales para activarlo. Un músico se viste para el concierto, un piloto se pone su uniforme, un actor entra en personaje. Tener un alter ego puede ser psicológicamente positivo y de hecho tiene bases bastante interesantes en la psicología. No es otra persona, literal, sino una versión de ti mismos con rasgos exagerados o potenciados, como si activaras una parte de tu identidad que normalmente mantienes inhibida. Cuando actúas como tu yo normal, cargas con inseguridades, historia personal y miedo al juicio. Pero al usar un alter ego, creas una pequeña distancia mental. Es como decir, no soy yo, es este personaje. Esa separación reduce la ansiedad y te permite hablar con más seguridad, tomar decisiones más firmes y expresar ideas sin tanto filtro. En psicología, esto se relaciona con el concepto de autodistanciamiento, una herramienta real para regular emociones. Los niños, por su parte, no crean alter egos de superhéroes, los instalan como si fuera una app premium del cerebro llamada Yo, pero con capa. De repente ya no es Juanito, ahora es Capitán Lavamanos, defensor del jabón, contra el villano Bacteria Mortal. Y lo mejor es que ese alter ego no paga renta, pero sí resuelve problemas, le da valor para hablar, enfrentarse a cosas nuevas o sobrevivir a la aterradora misión de dormir con la luz apagada. Básicamente, el niño dice, yo no puedo, pero mi versión épica sí, y ahí empieza la magia. Desde la psicología, esto es oro puro. El alter ego funciona como un traje emocional. Le permite al niño experimentar habilidades que aún está construyendo. Es como usar rueditas en la bici, pero la personalidad. El niño proyecta en su superhéroe cualidades como valentía, inteligencia o fuerza. Y al jugar, su cerebro practica esas habilidades sin la presión del mundo real. Es ensayo generar para la vida, pero con efectos especiales imaginarios y cero consecuencias legales. Además, estos personajes ayudan a procesar emociones. Si el niño tiene miedo, no dice, tengo ansiedad existencial.
Dice, el villano oscuridad está siendo atacado. Y listo, problema traducido a algo manejable. En lugar de sentirse pequeño, ahora tiene una narrativa donde puede ganar. Es literalmente terapia, pero con capas, rayos láseres y un perro que también vuela por alguna razón. Y lo más curioso, ese juego no se queda en la infancia. De adultos seguimos haciendo algo parecido. Solo que le cambiamos el nombre a modo profesional, versión seria o hoy sí soy una persona funcional. La diferencia es que ya no gritamos por el poder del universo, aunque ganas no nos falten, antes de una junta importante. También ocurre algo interesante con la activación de rasgos ocultos. El psicólogo Carl Jung hablaba de que todos tenemos partes poco desarrolladas de nuestra personalidad. El alter ego puede funcionar como una forma de darles permiso para salir. Por ejemplo, alguien tímido puede volverse más seguro o alguien rígido puede explorar una versión más creativa. No estás inventando algo desde cero, sino accediendo a algo que ya existe dentro de ti. Con el tiempo, si usamos ese alter ego de manera repetida, el cerebro empieza a integrar esos comportamientos como propios. Primero actúas, luego te acostumbras y finalmente te conviertes. Esto conecta con ideas de la psicología conductual. Actuar primero puede cambiar cómo te percibes después. Además, el alter ego funciona como una especie de escudo emocional. Si algo sale mal, no lo sientes como un ataque directo a tu identidad. Puedes pensar, falló el personaje, no yo. Esto reduce el miedo al fracaso y te permite experimentar más sin sentirte vulnerable. Sin embargo, deja de ser positivo si lo usas para evitar tu identidad real. Si dependes completamente de él para funcionar o si sientes que sin ese personaje no eres nada, en ese punto ya no es una herramienta, sino una forma de evasión. En resumen, un alter ego puede ayudarte porque reduce el miedo, activas partes ocultas de ti, te permite practicar nuevas versiones de ti mismo y poco a poco transforma tu identidad real. No se trata de fingir, sino de entrenar quien puedes llegar a ser. Ese gesto le dice al cerebro algo muy simple. Ahora entra en escena otra versión de mí. Y quizá esa sea la lección más irónica de toda esta historia. En el siglo XXI, Margaret Ann Buckley tuvo que inventar un alter ego para poder estudiar medicina. Hoy muchas personas no necesitan cambiar de identidad, solo necesitan recordar que dentro de ellas ya existe una versión más valiente, una versión que no pide permiso, una versión que no le tiene tanto miedo al ridículo, porque a veces la única diferencia entre la vida que vivimos y la vida que queremos es el personaje que nos atrevemos a interpretar.